Los medios de comunicación cubren todos los detalles de cualquier caso de renombre. Es una situación muy competitiva. Hemos creado una sociedad que ya está aburrida de tantos efectos especiales. Todos los asesinos creen que es fácil declararse dementes. Es provechoso para los patrocinadores del programa y para los canales que emiten el programa. Las noticias más destacadas e incluso las que no son tan destacadas abastecen de carnaza a los medios. ¿Merece la pena el crimen? ¿Pueden los criminales sacarle provecho a sus crímenes? Sí. Hay criminales que le han sacado provecho a sus crímenes, han vendido sus historias y han logrado cierto renombre. Todo esto depende de nuestra definición de la palabra crimen. Hay personas que han adquirido la fama a través de crímenes políticos. Podemos llegar a la conclusión de que existe una posibilidad de que los criminales le saquen provecho económico a sus fechorías. De hecho, ocurre. Está claro que también se necesita un comprador, pero esto es perfectamente factible. Dependiendo de la sensacionalidad del acto, siempre puede que surja alguien dispuesto a pagar. Casi todos los criminales que se encuentran en el punto de mira público, bueno, exceptuando a OJ, ¿Quién? no van a conseguir semejantes cifras de dinero. Vamos, eso no ocurre ni en los libros. Y podemos descartar la idea de que alguien dé derechos de autor cinematográficos a un criminal. Eso no es necesario, porque estamos hablando de hechos públicos. Creo que deberíamos definir qué es sacar provecho. Para un psicópata o un sociópata, sacar provecho puede significar quedar inmortalizado en los registros de la Biblioteca del Congreso. ¿Por qué no creo que el tráfico de dinero en sí sea necesariamente la mayor prioridad de este tipo de criminal? Sí, y los límites están cada vez menos definidos, dado que existe una relación algo incestuosa entre algunos miembros de la comunidad periodística que pretenden informar sobre el crimen, que quieren obtener toda la información sobre el mismo y también sobre las víctimas y sobre aquellos que han perpetrado el crimen. Los medios de comunicación siempre están interesados en informar sobre todos los detalles de estos casos y se encuentran en una situación tan competitiva que les obliga desesperadamente a buscar nuevas historias y escándalos. Hay criminales que se dedican a grabar sus crímenes en vídeo para después venderlos como material de entretenimiento. Hoy en día se sabe de muchos casos en los que los criminales graban los crímenes para después verlos una y otra vez, simplemente porque les gusta verlos. Y les gusta verse a sí mismos. Sí, también les gusta verse a sí mismos. Porque uno de los objetivos del criminal es económico, pero también disfruta viendo la grabación. Al final de 15 minutos, el criminal dice, soy cineasta. Esa es la última frase que pronuncia. Hemos dicho que para estos criminales la atención pública es una forma de pago, que es una manera de alcanzar la gloria, que esto les compensa y demás. Y creo que esta situación es responsabilidad de los medios, que en cierta manera somos los responsables de esto. Creo que cualquier persona que esté encarcelada por haber cometido un crimen puede sacarle provecho a su situación. Y el mejor ejemplo que se me ocurre es el de Sammy el Toro Garata. Mató a 9 personas y los fiscales federales le dijeron: tu testimonio es tan importante que esas 9 personas dan igual. Se te retirarán los cargos para que podamos atrapar al señor Gotti, alguien que sigue ganando dinero a través de su abogado y del teléfono de la cárcel. Por eso creo que sería imposible impedir que esta gente siguiese beneficiándose de su situación. Deberíamos limitarnos a meterlos en la cárcel. ¿Quién saca provecho del crimen? Mientras no te pillen, cualquiera es capaz de sacarle provecho al crimen. Lo que nos concierne ahora es cómo es capaz de sacarle el criminal provecho al crimen una vez que ha sido atrapado y juzgado, o cómo se le saca provecho a un crimen frustrado. Y parece ser que estos crímenes frustrados resultan ser mucho más provechosos para los abogados que para los implicados. Pero los que más provecho le sacan a la situación son los medios de comunicación que muestran reportajes que tienen una gran demanda de público. Es provechoso para los patrocinadores del programa, para los canales que emiten el programa. Es provechoso para los productores del programa, para políticos dispuestos a explotar el ambiente de temor que se crea para promocionarse a sí mismos. Y salir más en la tele. Es provechoso también para ciertos departamentos policiales interesados en fomentar la noción de que hay una ola de crímenes y así conseguir el presupuesto necesario para tenerles contentos. Creo que es más fácil de definir quiénes no le sacan ningún provecho al crimen. Ni los funcionarios ni aquellos abogados que ya están siendo pagados por sus clientes.
Es cierto que de alguna forma sirve para dar prestigio a las carreras de ciertas personas, pero solo si las cosas van bien. Aunque también es capaz de destruir la carrera de alguien. Sí, también es capaz de destruir una carrera, pero con un asunto como el caso Simpson, yo tenía gente acercándose todos los días a casa para preguntarme sobre el asunto del guante ensangrentado. Y por esa época fui a visitar a un amigo en Wayne County y estando allí en su salón de repente empezó a sonar el teléfono. Estamos hablando de finales de agosto del 95. Al coger el teléfono resultó ser un periodista inglés. Tenía acento de Inglaterra. Era un periodista sensacionalista y yo dije, ¿cómo ha conseguido este número? Este es el teléfono de un policía. Me dijo que tenían sus métodos y me ofreció 4 millones de pesetas por la exclusiva. Creo que este tipo de periodismo plantea muchas cuestiones morales porque ya no se sabe quién ha sido comprado, quién ha sido interrogado o quién ha sido perjudicado. En ese caso, que yo, por supuesto, prefiero llamar el caso de asesinato de Brandon Goldham, vimos cómo se les pagaba a ciertos testigos por contar su versión de los hechos. Algo que de alguna manera contaminó sus testimonios judiciales y que también podemos decir que los condicionó. Cuando de repente aparece gente de la nada que piensa que puede sacarme dinero, me niego a pagarles. Jamás he pagado a ningún colaborador en ninguno de mis libros. Esto forma parte de mis principios, porque creo que el periodismo de billetera es muy peligroso. Cada vez hay más gente dentro de los medios de comunicación dispuesta a pagar por las exclusivas. Y mientras muchos de estos supuestos periodistas legítimos juran que jamás pagarán por estas exclusivas, si otra persona consigue esa noticia, se vuelven muy envidiosos y al final usan el reportaje del otro como base de su propio reportaje. Los índices de audiencia de Canali y Court TV jamás han alcanzado los que tuvo el caso de O.J. Simpson porque la gente aquí estaba siguiendo una historia. Los medios son los que sacan la mayor parte de los beneficios. Es un hecho. Los medios, libros, revistas, periódicos sensacionalistas, la tele, el satélite, todos se benefician porque cada vez que alguien les presta atención están ganando dinero. Es algo que la mayoría de la gente no parece comprender. No tiene nada que ver con el periodismo. Aquí lo único que importa es el dinero y machacar a la competencia. ¿Sirve de algo la alegación de demencia? En la película se plantea la cuestión de si esta gente está realmente loca o no. Creo que se trata de una cuestión que fascina al público. Estamos hablando de una defensa falsa que se aprovecha de las peculiaridades del sistema criminal para cobijar a personas que realmente no lo merecen. Las defensas basadas en la declaración de demencia apenas han tenido éxito en este país. La gran mayoría de las veces en que esto funciona es cuando la acusación finalmente concede que el tipo en cuestión está chalado. Es algo que ocurre en pleno juicio. Los jueces y jurados jamás simpatizan con las alegaciones de demencia. Estas alegaciones pueden funcionar en aquellos casos en los que el jurado quiere declarar al acusado inocente por según qué razones, y las emplean como cebo para poder formular sus veredictos. Me parece especialmente interesante que la película llame la atención sobre el hecho de que los asesinos crean que es fácil declararse dementes y que de esta manera se van a poder salir con la suya. Creo que hay muchos criminales que comparten esta opinión y la película así lo refleja. La película no es nada favorable con la profesión legal. El abogado del asesino aparece representado como alguien dispuesto a defender a su cliente. Y es un abogado verdadero. De cualquier manera, independientemente de si esta defensa tiene algún fundamento. Los dos sospechosos tampoco muestran claramente, o por lo menos yo no lo veo así, que este tipo de táctica funcione. Creo que estas dos personas tienen la impresión de que en Estados Unidos podrán violar y saquear a su antojo. Y estas suposiciones se van a convertir en su mayor obstáculo. Se trata de una suposición errónea adquirida a través de la imagen popular norteamericana. El personaje de Robert De Niro, cuando está atado y los asesinos están a punto de cargárselo, lo dice muy claramente. Dice, estáis locos, no vais a saliros con la vuestra, no vais a poder alegar demencia. Casos que han sido negocio. Para mí lo más impresionante fue cuando hace un par de años Marsha Clark vendió su versión del caso de O.J. Simpson por 800 millones de pesetas. Se trata de una cantidad increíble. Quiero decir que el presidente de los Estados Unidos no estaba recibiendo semejante cantidad en esa época por contar su historia en un libro. Todos los abogados hicieron tratos. Todos los abogados hicieron tratos, pero los abogados defensores siempre son los que menos ganan. Son los fiscales. Sí, son los fiscales los que se llevan la mayoría. Ya, pero aquí los fiscales fracasaron. Sí, así es. Creo que estamos hablando de una de las mayores
cantidades de dinero jamás otorgadas a alguien, en este caso a un fiscal, por un caso que ni siquiera fue capaz de ganar, en el que el Estado no tuvo que acarrear las consecuencias. Fue una conclusión sorprendente, pero sin la atención de los medios de comunicación, nada de esto hubiera ocurrido. Para mí lo más preocupante de todo fue la firma del contrato. He oído decir que Marcia Clark firmó ese contrato incluso antes de que finalizase el juicio, igual que Chris Tarkin. Y si no lo habían firmado entonces, estaban negociándolo. Y creo que eso es un indicativo claro de poca profesionalidad. Es interesante señalar que Joy Buttafuoco aparentemente recibió 95 millones de pesetas por parte de la prensa por la exclusiva de su historia. Vamos, que hace un par de años a nadie se le habría ocurrido que alguien que mantuvo relaciones sexuales con una menor pudiese alcanzar ese estatus de celebridad, y mucho menos tener semejante caché. Creo que es tan sorprendente como preocupante. Y no nos olvidemos de que la historia de Amy Fisher fue el suceso televisivo que consiguió los mayores índices de audiencia de ese año. Si es que ignoramos el caso de John y Lorena Bobbitt, por ejemplo, una historia que captó... Una historia más bien corta. Sí, pero fue una historia muy intrigante, la siguieron millones de personas. Pero el resultado de todo esto fue que ambos se hicieron famosos. Y John Bobbitt se hizo... Estrella pornográfica. Se hizo un hueco en la industria pornográfica de la que también pudo sacar tajada. El caso Ramsey salió a la luz en Navidades, una época muy parca en cuanto a grandes noticias. Había una cinta de vídeo de una chica vestida como para participar en un concurso de belleza. Y de repente, lo que normalmente sería un pequeño e insignificante crimen, adquiere un matiz falaz, un matiz sexual. Esta historia la vendieron los vecinos de los Ramsey, los caseros de los Ramsey, y según se iba desarrollando la historia, independientemente de lo que les pudiese pasar a los Ramsey, cada vez había más gente sacando provecho de lo ocurrido. La cuestión es que en los casos de asesinato no hay limitaciones estadísticas, por lo que cabe la posibilidad de que si hay suficiente evidencia para formular una acusación, acaben incriminados. Así es. En el futuro. Sí. Y si esto ocurriese, todos los reporteros volverían a Boulder. Todas las unidades móviles volverían a Boulder de inmediato. Los programas sensacionalistas empezarían a aporrear en las puertas de todos los vecinos y amigos de los Ramsey, ávidos por conseguir nuevas declaraciones. Y toda esa gente se beneficiaría de un crimen con el que no tuvieron nada que ver. El precio de la infamia. Siempre están buscando declaraciones sorprendentes. Yo he cubierto muchos casos de máximo interés y me he quedado quieta viendo a los paparazzis. Y he sido testigo de cómo esa gente hará lo que sea por llegar hasta estos personajes. Personajes que han acabado convirtiéndose en estrellas o que han tenido unos 15 minutos de fama. No cabe duda de que esta locura incontrolable en sí misma también ha captado la atención del público americano. Así es. Yo he representado varias víctimas de crímenes, incluyendo a personas que han sido víctimas de crímenes famosos. Si los medios y la escena del crimen son una combinación importante de por sí, los medios, la escena del crimen y un personaje público ya es algo imparable. Cuando eso pasa, se ve mucho peloteo y atención prestada hacia el personaje que ha sido acusado de cometer el crimen. Y entonces la máquina propagandística de Hollywood entra en acción para proteger la imagen pública del famoso y proteger su carrera. Mientras se está realizando la investigación. Claro. Mientras se sigue con el proceso. Entonces se empieza a picar a la víctima, quien en general suele ser alguien totalmente desconocido y que básicamente se queda ahí, sola, mientras es acosada por la prensa. Ya que hablamos de los 15 minutos de fama, si alguien quiere mis 15 minutos, se los regalo. Yo ya estoy en mis 15 horas. A mí no me han gustado cuando han sido buenos, no me han gustado cuando han sido malos y tampoco me han gustado cuando volvieron. Lo fascinante de estos 15 minutos de fama es que los medios de comunicación creen que todo el mundo quiere tenerlos. Piensan, ¿quién no va a querer salir en la tele? Pues yo no quiero. Hay mucha gente que ha estado involucrada en estas historias criminales. Y jamás lo he querido, aunque hay gente que sí lo quiere. Muchas de las personas involucradas en estos crímenes no quieren recibir semejante atención. Hay mucha gente que no quiere saber nada de sus 15 minutos de fama porque es comprensible. Han hecho algo malo y se ven amenazados de mil maneras. Claro, valoran su vida privada. A mí me encantaría poder salir a tomar un café y leer un periódico en algún lugar del planeta sin que me llegue nadie para preguntarme sobre un idiota que asesinó a alguien. Creo que el cambio se produjo con el caso de O.J. Simpson.
con él cambiaron las cosas. Sí, es cierto. De repente teníamos una historia que acaparó la atención de todos los medios de comunicación durante casi 2 años. Leí un artículo escrito por Jerry Ullman, uno de los abogados defensores del caso Simpson. El artículo lo escribió mucho antes del caso de Simpson y en él añoraba los tiempos en los que los casos criminales eran grandes noticias y las historias criminales verdaderas eran la comidilla de la ciudad. Echaba de menos esos tiempos y unos pocos años después resulta que estaba metidísimo dentro del caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson creó un tipo de periodismo de tendencias mercenarias que podríamos comparar a soldados buscando nuevas guerras. Y desde entonces se pasan la vida buscando el próximo caso O.J. Simpson. Y este podría ser el caso Ramsey o el caso de la niñera de Massachusetts. Yo creo que durante un tiempo esto fue el caso de los bombardeos de Oklahoma. Eso fue como una crisis nacional. Estábamos siendo atacados por nuestros propios hijos. Era como si hubiese estallado la guerra civil. Y después nos fijamos en Columbine y todos los tiroteos que ha habido en escuelas en los últimos 2 años y las matanzas similares que han surgido después. Y deberíamos plantearnos si estas matanzas similares en las escuelas y todos estos adolescentes trastornados han surgido por las 2 semanas de sobreexposición constante sobre lo ocurrido en Columbine, para después entrevistar a la niña en la silla de ruedas. Después se ponen a hablar de todas las bombas que podrían haber estallado, pero no lo hicieron. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que han surgido casos muy similares en 3 o 4 institutos. Ha habido más tiroteos, han surgido más chavales trastornados. ¿Habría ocurrido lo mismo si la televisión no hubiese exagerado tanto? Una vez realicé un reportaje sobre los skinheads para una agencia informativa de aquí, de California, y lo que más me sorprendió fue que me dijeron muy claramente que debido a los reportajes que se habían realizado sobre los cabezas rapadas, sus organizaciones casi se habían quedado sin miembros. Pero desde que estos temas empezaron a salir en los programas sensacionalistas, habían subido como la espuma, y eso me horrorizó, porque en cierta forma me siento responsable, ya que yo me dedico a acercar este tipo de información a los medios, ya sea a través de los libros o reportajes. Esto lo hago para informar sobre ciertos temas, pero de repente me planteo que quizás este esfuerzo esté provocando el efecto contrario. ¿Conclusiones? No me gusta pensar en el crimen como una máquina de hacer dinero, y por eso prefiero ver el crimen como algo a lo que no se le puede sacar beneficio alguno y que jamás se le sacará. Para mí esta película trata este tema como algo que deberíamos plantearnos aquí en Estados Unidos, y es algo de lo que deberíamos librarnos. Es evidente que existen personas que se benefician de esto, pero yo personalmente no me quiero involucrar en ello y no quiero pensar en quién se está beneficiando de estos actos horrendos. Solo 1 de cada 100.000 casos guardan algún interés especial. Los acusados no suelen querer, excepto en determinados casos, llamar la atención sobre sus problemas. A nadie le interesa difundir sus intimidades. Puede que alguien esté interesado en pagar dinero, pero eso solo ocurre en ocasiones determinadas. Los fiscales son realmente funcionarios. Quizá puedan vender sus historias como lo hicieron Marsha Clark o Chris Darton. Los abogados defensores rara vez simpatizan con la acusación. Están enfrentados, pero las noticias más destacadas e incluso las que no son tan destacadas abastecen de carnaza a los medios. No soy muy optimista sobre el futuro de esta relación entre el crimen y el dinero. Johnny Cochran y Marsha Clark obtuvieron cada uno 850 millones de pesetas por participar en un libro sobre el asesinato de Graham Goldberg. Eso fue como un indicador de que cualquier tipo de implicación en un crimen sensacionalista puede ser una gran fuente de ingresos. Yo sí soy optimista porque creo que hemos llegado a un callejón sin salida y también creo que los medios se encontrarán en una situación muy similar a la descrita en esta película, 15 minutos. Se van a encontrar en una situación insostenible. En esta película el periodista también se encuentra atrapado en una situación insostenible. Este personaje se ve involucrado en algo muy desagradable y se da cuenta de que esto podría convertirse en el futuro de los medios de comunicación. Si algo similar ocurriese en la realidad y si se mostrase una cinta similar, con un policía tan apreciado en una ciudad como Nueva York, creo que eso sería el principio del fin para el canal que lo mostrase y por consiguiente para todo este tipo de sensacionalismo. Creo que esto pondría en evidencia las consecuencias catastróficas que pueden tener este tipo de cosas. En otro aspecto, por ejemplo, uno de los libros que he escrito, All She Wanted, sirvió de inspiración para la película Los chicos no lloran, y ahí tenemos un perfecto ejemplo de cómo, al concienciar al público con este tipo de periodismo, se consigue un resultado usando este tipo de hechos como ejemplo para llamar la atención sobre los crímenes violentos y así conseguir difundir un mensaje positivo partiendo de una situación negativa. Bueno, ese es el tipo de periodismo que me gustaría ver, ya que sirve como base para realizar películas sobre estos temas. Por eso creo que 15 minutos, a su manera,
también aborda estas preocupaciones. Creo que podemos diferenciar entre una historia criminal y una imagen criminal. Creo que las historias también pueden ser muy influyentes, ya que nos brindan la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos, como has dicho antes, y sobre nuestro entorno, y sobre nuestro país y sobre cómo somos y cómo nos influyen estas historias. Pero al ver un vídeo una y otra vez y otra más, Como el caso de Rodney King. como el caso de Rodney King, jamás aprendemos nada. Es interesante destacar que los investigadores de incendios de la película no mostraban interés alguno por hablar con los medios, que solo querían hacer bien su trabajo. Representan un tipo de trabajador admirable que está más interesado en cumplir su labor que en sacarle provecho a la situación en la que se encuentran, explotando su implicación en el crimen. Creo que es importante saber que no todo el mundo quiere dedicarse a sacarle provecho al crimen.